Bien, vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer en el Senado con la acusación constitucional a Sergio Muñoz, quien terminó inhabilitado. Además que ocurrió lo propio posteriormente con Ángela Vivanco. De esto y más cosas que están ocurriendo en la política, ambientes complicados hoy por hoy. Queremos hablar con la senadora del Partido Demócrata, Jimena Rincón, a quien le agradecemos su disposición a respondernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, Claudia y Gerardo. Encantado. Buenos días, senadora. A ver, lo primero es cómo quedó el clima ayer. Esta votación, ya iremos, ¿no es cierto?, a los fundamentos más jurídicos, pero a nivel político fue muy tensa. Se vio, ¿no es cierto?, una crispación en el Senado. La oposición lo celebraba como un triunfo, los sectores de izquierda como una derrota. Y usted, Jimena Rincón, también Matías Walker, quedan ahí, ¿no es cierto?, como un punto intermedio. ¿Cómo queda el clima y qué puede significar esto políticamente para la agenda que viene y para los temas que vienen al crisparse tanto este ambiente? ¿Se polarizó? A ver, Claudio, yo creo que para nadie puede ser grato ver un tema como este, una acusación constitucional. Yo creo que cuando llegamos a esta última ratio, como dicen los abogados, es porque las cosas se han hecho mal, ha habido un problema, un quiebre respecto de algún tema, y por eso llegamos a este punto. Y créeme que no es grato. O sea, si alguien celebró ayer se equivoca, porque lo que ocurrió es que hubo una situación de tal nivel de de gravedad, que termina con la decisión de la mayoría de aplicar esta sanción. Y lo digo porque de verdad son situaciones complejas, duras, difíciles. Segundo, y como mensaje a la ciudadanía, creo que es importante esclarecer que la independencia judicial justamente está en jaque por el actuar de un ministro o una ministra. Y creo que es muy importante señalar que cuando se personifica la independencia judicial en un solo ministro, es bastante elocuente de la ascendencia que logró ese ministro frente a sus pares. Los alemanes hablan de la teoría del órgano, y justamente se trata de esto: las personas pasan en las instituciones que den. Y en este caso en particular, y perdóname que lo diga y haga el punto, pareciera que en algún momento se identificó en esa persona natural, en una persona natural, en una institución, y eso es justamente peligroso, porque hay que resguardar la separación de poderes y el adecuado ejercicio de los deberes que pesan sobre cada poder, y en cada caso, en este caso en el Poder Judicial. Claro, y es muy importante decirlo, porque no puede ser que para una persona no sea importante aplicar la ley, para una persona no sea importante que se respeten las normas, y que esa persona, porque tenía fallos tan importantes, no sea sujeto de escrutinio y no importe lo que haga. A mí me parece muy, muy grave. Ya, en el fondo lo que usted dice es que el oficialismo, la izquierda, la centroizquierda defendía a Sergio Muñoz más que nada porque era más cercano a ese mundo político, pero de lo que se suponía la acusación constitucional tenía que ver con otra cosa, no tenía que ver no con esa ascendencia política, sino si era culpable o no de haber ayudado al patrimonio de su hija y de haber intervenido en eso. Y lo que se señalaba ayer es que no había pruebas concretas, lo que decían algunas voces, como algunos senadores decían, no están las pruebas. Hay aquí una deducción, eso es lo que decían varios senadores. A ver, primero, quien no sea capaz de juzgar los hechos, porque los comete un juez al que se le tiene particular simpatía o cariño o respeto por sus fallos, ahonda aún más en la percepción ciudadana de que se protege a los amigos cuando nos parece que actúan bien en un sentido. Sobre el tema de la prueba, ayer se señaló que no había prueba. Si hay prueba, y es la violación del artículo 166 del Código Orgánico de Tribunales. La jueza hizo una declaración jurada diciendo que vivía con su madre adulta mayor que requería cuidados y con el propio juez Muñoz, su padre. Y resulta que la jueza estaba en Italia y el juez Muñoz lo sabía. Eso sí está probado. Entonces a mí me preocupa que se insista en sostener que no había prueba. Prueba había, y además con un instrumento público. Entonces, por favor, no insistamos en eso porque me parece grave.
Lo que Y decía. además ayer se insistió mucho en dos cosas. Una, que este procedimiento estaba viciado por el tema de haberlo la Cámara, ¿no es cierto?, aprobado como un paquete. Nosotros en el Senado lo separamos y los vimos ambos como jueces por separado. Y dos, que aquí se juzgaba los fallos del juez. Eso no es cierto. Es lo que Primero, dijo, a ver, lo dijo el propio juez Sergio Muñoz y lo han dicho varios penalistas y abogados de la plaza, que finalmente aquí lo que hubo fue una evaluación y una sentencia, como ella política, por sacar a un juez que tenía fallos muy importantes contra las ISAPRE, en tema de derechos humanos, que había marcado un criterio. Es sin ninguna duda, y usted lo sabe, senadora, era el juez más influyente de la tercera sala. Bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, aquí hay una persona que se impuso de tal manera ante sus pares, ¿ya? Que hoy día estaba en juicio, en tela de juicio, el tema de la separación de los poderes. Yo creo que no puede ser que aquí se diga que al juez se le sanciona o se le juzga por sus fallos. No es efectivo. De hecho, yo soy simpatizante de muchos de los fallos del juez Muñoz. Entonces, creo que no es justo decir que son los fallos del juez cuando aquí hay dos hechos relevantes. Y perdonen que lo diga, ¿qué hubiese pasado si alguno de nosotros, tuvimos un hijo que porque nos cae bien no lo juzgamos? O sea, creo que no corresponde. Aquí hay un hecho grave respecto de una situación donde el juez Muñoz no hace ver la situación de su hija cuando él dictó las normas respecto de la forma de teletrabajar, de sesionar, donde se viola una norma específica del Código Orgánico de Tribunales respecto de dónde debe ejercerse el rol, y no se hace nada respecto de aquello, más aún, y uno no puede soslayarlo, vulnera los acuerdos que la propia Corte Suprema de Chile, donde el acusado es miembro del Código Americano de Ética Judicial, que consigna específicamente en varios de sus artículos que el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable consideraré gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en que presta su función. O sea, perdonen que lo diga, pero no puede ningún juez estar por sobre las normas que a cualquier juez le hubiesen significado. Ahí tenemos un salto en el audio, pero sí, está ahí. Un salto Entiendo en que el está audio, ahí, ¿no? ¿Está ahí, senadora? Perdone. Sí, no se preocupe, sí, hubo un salto en el audio solamente. Entonces, más que usted así como la acusan de haber tenido una subjetividad debido a los fallos, no solo a usted, por supuesto, sino que todos quienes votaron en contra de Sergio Muñoz, usted acusa que puede ocurrir lo mismo, pero al revés, que puedan estar algunos con una mirada muy subjetiva en base a los fallos para darle alguna condición especial a Sergio Muñoz, que no debería tenerla, ¿no? Efectivamente, y eso es grave a mi juicio. Yeah. O sea, los fallos son de tal importancia que no son capaces de ver que aquí se vulneran principios, normas, estándares que a cualquiera le hubiesen significado una sanción y un reproche inmediato. ¿No queda como un empate respecto de Ángela Vivanco? Perdón, senadora Rincón. Perdón, no escuché la pregunta. Ahí sí. Fue el salto para mí. No, le preguntaba a Claudia si no es una especie de empate con el caso de Ángela Vivanco. ¿Cómo no creer eso? A ver, nosotros separamos los dos temas en el Senado. Respecto de Ángela Vivanco hubo una unanimidad respecto de la decisión y nadie la defendió. Entonces, y ahí nadie hizo mención a su fallo. Por eso, insisto, aquí yo creo que el estándar tiene que aplicarse para todos, independiente de que nos caiga bien, nos caiga mal, nos guste más su doctrina judicial o menos. Y eso creo que es muy importante. ¿Y cómo toma usted las reacciones que vienen después? Porque me parecieron algunas eran realmente fuertes, destempladas, como quiera usted interpretarlas, pero se le acusó a quienes votaron a favor de la acusación constitucional que ustedes estaban poniendo en crisis la institucionalidad en Chile, de transformar el Senado en un ente corrupto. Estos son citas textuales.
en revanchistas políticos. El senador Espinosa decía que usted había votado en eso porque usted había trabajado en las ISAPRES y por eso que él quería cobrarse una cuenta. ¿Qué le A parece ver, cuando escucha esas cosas? yo la verdad es que cuando escucho esas cosas, nunca trabajé en una ISAPRE, cuando Sí, uno yo creo que escucha esas confundió lo de cosas, AFP, yo creo que confundió, se me ocurre. sí, sí, pero eso es cuando se cae en sobre el tema de la ISAPRE, la verdad es que se insiste, ¿no es cierto? Y se dijo harto ayer el tema del fallo de las ISAPRE y que aquí se le está pasando la cuenta al juez Muñoz. El fallo de las ISAPRE fue construido por el ministro Matus en su contenido principal. De hecho, el juez Muñoz estuvo en una posición bastante menos radical en sus conclusiones y al juez Matus en la Cámara de Diputados no se le acusa ya. Entonces, creo que confundir las cosas no es bueno. Caer en ese nivel de ataques cuando no hay argumentos, la verdad es que al final la ciudadanía también se da cuenta. Aquí lo que hay es una señal clara de que las personas que ostentan cargos no pueden abusar de ellos, creando derechos, legislando, relativizando el efecto particular de los fallos, instalando encargos amigos, ocultando vicios propios cuando se trata de familiares. O sea, aquí la ley, la justicia tiene que obrar de acuerdo a las normas y no puede haber favoritismo para que alguien llegue a ocupar un cargo, ni puede haber omisión cuando se trata de un familiar. Eso no corresponde. Yo creo que la ciudadanía al final saben que está juzgándonos. Aquí vamos a salvar al juez Muñoz porque tenía fallos que nos gustaban. Hoy vamos a aplicar los criterios y las normas de acuerdo a lo que nos exige nuestro sano juicio, nuestra conciencia. Ese es el punto. El argumento que da ahí el oficialismo es que no había un delito que estuviera en el fondo sancionado. Pero ¿cómo? Si le estoy diciendo que hay una prueba clara, normada y consignada en la ley, y se violó esa norma. Y creo que insistir en que no había prueba, de verdad, es no entender que la ciudadanía nos está juzgando. O sea, porque era amigo mío, porque fallaba como a mí me gustaba, soy capaz de sostener que algo que es evidente no existió. Me parece que no corresponde. Sí, ayer daban vuelta algunos cuestionamientos también respecto a la votación de otros senadores. Usted no se puede hacer cargo, pero sí podría responder respecto a cómo ve, por ejemplo, que el expresidente de RN, un senador como Francisco Chaguán, se haya inhabilitado en votar. En este caso, se inhabilitó acá, pero no en el caso, o sea, se inhabilitó con Sergio Muñoz, pero no con Ángela Vivanco, o que haya votado el senador Iván Moreira cuando él mismo había sido, su caso había sido por el juez Muñoz. Es decir, que acá el tema de las inhabilitaciones no corrió de la misma manera. Ahí hay un argumento. Que no, a ver, ayer 4 veces el secretario del Senado repitió la norma que consigna que no existen las inhabilitaciones en las acusaciones constitucionales. No corresponde. Una inhabilitación no procede, no existe. Perfecto. Usted escucha a la senadora Jimena Rincón, presidenta demócrata, senadora de ese partido además, senadora por el Maule, con quien estamos hablando sobre la acusación constitucional que a Sergio Muñoz y también a Ángela Vivanco. Para terminar por mi parte, al menos en este tema, eso de que entramos en una crisis institucional a partir de ayer no es válido entonces. Yo creo que porque así fue la frase. Se producen. Sí, efectivamente, pero la crisis institucional se produce cuando la ciudadanía que nos está observando no es capaz de reconocer en sus representantes el hecho de defender que la ley es igual para todos y que por muy buenos fallos que tenga una persona, eso no le quita de tener que cumplir con la norma igual que cualquier ciudadano. Sí. Senadora y presidenta demócrata Jimena Rincón, ayer, hace 2 días ya escuchábamos que su partido tomó la decisión de tener candidata presidencial en carrera y que la va a proclamar a usted como su candidata a la moneda. Usted ya me imagino que está disponible, que ya esto fue conversado. Cuéntenos un poco, porque además ya tenemos hablado Mirosevic en carrera. Muchos de los que insisten en que yo debo ser la candidata presidencial de demócratas del centro democrático de nuestro país, pero hoy estamos en una definición de nivel comunal, regional. Tenemos elecciones en pocos días más, el sábado 26 y domingo 27. Nosotros llevamos 40 candidatos a alcaldes en distintas comunas del país
y muchos candidatos a concejales, y esperamos que y consejeros regionales y 2 candidatos a gobernadores, y esperamos que les vaya muy bien y que la ciudadanía entienda que hay que buscar las mejores alternativas para gobernar los territorios. Ese es nuestro desafío hoy día. Ahora, y además seguir legislando sí, en los temas que importan a Chile. La información la dio el vicepresidente demócrata, Jorge Tarut. No es que fue un rumor que salió por ahí. No. Él mismo lo anunció formalmente y instaló el debate y la puso a usted en carrera. Sí, está bien, y yo le agradezco a Jorge Tarud, un tremendo político, el cariño, el respaldo y su expresión, ¿no es cierto?, respecto de que yo soy la Carta de Demócratas. Eso es algo que habrá que definir en su minuto. Varios me lo han planteado y me lo han solicitado, pero insisto, hoy día la urgencia es la que le señalo, los temas país y, por cierto, las elecciones del 26 y 27 de octubre, donde Demócratas compite con la lista R en todos los cargos, salvo en gobernadores, donde va con la D. Entonces, sí. Ese es tema, pero después de las elecciones, podríamos decirlo así, ¿no? Efectivamente. Pero asume que va a ser tema. Lo que yo no sé si los tiempos que ustedes son ¿cuáles son los que más le acomodan? Porque algunos han optado como Vlado Milosevic, que ya era tiempo. Otros consideran que estaba muy apresurado y otros creen que es para el próximo año. ¿Cuáles son los tiempos que a usted le parecen razonables para comenzar derechamente a hablar de esto y tomar definiciones? Mira, después de la elección del fin de semana 26 y 27 de octubre, vamos a reunirnos para hacer una evaluación de lo que fue este proceso. Esperamos que nos vaya bien, así que ahí invitamos a todas y a todos a preferir la lista R. ¿Y qué proyección tiene ahí? Y ver el tema, es que queremos ver el tema de los candidatos a diputadas y diputados, senadoras, senadores, y ver obviamente el tema presidencial. ¿Qué proyección tenemos? Mira, cualquier número es bueno para nosotros, partimos de cero. Claro. Absolutamente de cero. Así que, el mejor de los deseos a nuestros candidatos y candidatas y al país también. Yo creo que esta oleada de denuncias por abusos, por situaciones de corrupción, también es importante que se resuelva. Hemos estado hace poquititos días con nuestro candidato a alcalde en Pudahuel, Patricio Cisterna. La situación de Pudahuel es muy, muy grave. La situación ahora, vuelvo al Congreso porque todos sabemos, así como el Poder Judicial ha bajado muchísimo en la percepción ciudadana, el Congreso, ¿para qué decir? Digamos, usted como congresista sabrá que la percepción ciudadana no es para nada cariñosa ni valora mucho, ¿no es cierto?, el quehacer del mundo o la clase política en este minuto. Pero ayer veía... Salvo de su propio senador o diputado, que ahí cambia la percepción. Sí, no lo sé muy bien en ese sentido. No he visto la lista. Efectivamente. No he visto la lista. Te digo que en general la percepción es muy mala. Sí, pero cuando uno está en el territorio hay mucho cariño por la labor que uno hace en el territorio. Eso dicen todos los candidatos y dicen los presidentes, todos dicen que cuando van a la calle todo el mundo... Pero bueno, mi pregunta va a otro lado porque ayer escuchaba al senador Daniel Núñez del Partido Comunista y él decía que finalmente aquí había que el oficialismo, decía que esto tenía un efecto político muy relevante en la institución de Sergio Muñoz y lo que había pasado, y que esto finalmente era que hoy día había un cambio en la correlación de fuerza y que la derecha junto a Demócrata, junto a ustedes y Matías Walker, tenían hoy día la capacidad de bloquear la agenda del gobierno y que esto iba a requerir de parte del oficialismo nuevas estrategias. ¿Hubo un cambio en la correlación de fuerza? ¿Uno podría entender que aquí se sienta un precedente para los debates legislativos que vienen en el Senado? A mí nunca me deja de impactar la actitud del Partido Comunista. Ayer fíjate que desde el lado de la izquierda de la sala, yo me siento mirando a la testera, desde mi lado izquierdo, fueron a pedirnos que si nos parecía bien que acortáramos el debate en la acusación de Ángela Vivanco y hablara una persona por bancada. Y después, con pachorra, dicen que increíble cómo ahora nadie habla a diferencia de la acusación anterior. Entonces uno dice, perdón. Y ahí nos pusimos todos a hablar, porque era un acuerdo que había pedido por ellos. Pero bueno, ese mismo afán, ¿no es cierto?, en esta insistencia de ubicarnos a nosotros en una posición o decir que actuamos de una manera. Fíjate que si revisamos nuestras votaciones con el senador Walker, creo que hay re pocas. Por no decir ninguna, en que hayamos rechazado las propuestas del gobierno. Con los votos de demócratas se han logrado habilitar discusiones. ¿Qué mejor ejemplo que el de pensiones? Entonces, la verdad es que no voy a caer en el juego de la izquierda media trasnochada y a esta altura que insiste en esto, que no tienen ningún asidero. Aquí cuando las reformas son malas, no va a haber...
Si sí no te haber significa votos. que da algún resultado o buscan algún resultado. No, sí, pero vean nuestras votaciones y son las votaciones las que hablan por nosotros. Si no es por los votos de demócratas, no estaríamos discutiendo pensiones en el Senado hoy día. Así que yo creo que eso es lo más relevante, son los votos los que hablan de nosotros. Bien, senadora Jimena Rincón, ha sido muy amable en conversar todos estos temas de actualidad con nosotros. Que tenga un buen Muchas día. gracias, Claudia y Gerardo. Que Gracias, tengan Un placer. senadora. Que esté muy bien.